Buenas noches, auditorio de Plataforma Radio Digital. Bienvenidos a su programa por el cuidado de la creación del Movimiento Católico Mundial por el Clima, capítulo Toluca. Y damos la bienvenida a Miguel Ángel de Alba, director de la revista Ambiental News, quien nos tiene el reporte semanal sobre los acontecimientos más importantes a nivel mundial en cuanto al calentamiento global y eventos climáticos. Buenas noches, Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carmen? Muy buenas noches. Buenas noches a nuestro auditorio y a toda la gente de la producción de nuestro programa de radio. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. ¿Y qué nos tienes para esta semana, Miguel Ángel? Desafortunadamente, malas noticias. ¿Pero Y al cómo? parecer, no malas, sino muy malas. Pues, ¿qué está pasando, Miguel Ángel? Pues Patricia Espinosa, que es la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, o lo que se ha dado en llamar como ONU Clima, pues ya dijo francamente que el Acuerdo de París va camino al fracaso. Eso suena muy trágico porque todos los ciudadanos del mundo tenemos puestas nuestras esperanzas en ese tratado. Así es. Y Espinosa pues, ya dijo este principio de semana que el mundo va en sentido opuesto y en vez de encaminarse a lograr el objetivo de limitar el cambio climático a 1.5 grados Celsius para finales de siglo, la temperatura avanza hacia un aumento de más de 3 grados. Esto lo dijo al inaugurar la 54 reunión del panel intergubernamental de cambio climático, en la cual se debatirá, se debe estar debatiendo en estos momentos el sexto informe sobre los efectos climáticos, un informe que deberá presentarse en los primeros días de agosto, pero pues mientras esto sucede es notorio que los efectos de los fenómenos climáticos pues se han multiplicado en todo el planeta con olas o cúpulas de calor, como les llaman ahora, sequías, incendios forestales, lluvias torrenciales e inundaciones. El reporte recopilará todo lo que afecta al clima, como el estado de los océanos, los cambios de temperatura o los eventos extremos. Se prevé que dé más visibilidad al contexto de cambio climático porque el aumento de la temperatura altera el funcionamiento del clima a nivel mundial, produciendo situaciones ahora llamadas extremas, pero que cada vez serán más normales, como los riesgos de sequía, incendios o precipitaciones más fuertes. Los científicos prevén que los efectos climáticos provocarán que la temperatura media global siga en aumento en las próximas décadas y como consecuencia se incrementarán los efectos del cambio climático. En Europa, según hemos podido leer en los últimos días, ha habido lluvias torrenciales en Alemania, Bélgica, Luxemburgo, Países Bajos y Austria, que han dejado inundaciones con cientos de muertos, desaparecidos y daños incalculables, sobre todo en Alemania y Bélgica. Por otro lado, la subida del nivel del mar ha provocado el hundimiento de islas como Vanuatu, en Oceanía, o Tangier frente a Virginia, o la de Jean Charles en Luisiana, Estados Unidos. Asimismo, los habitantes de las islas Kiribati en el Pacífico demandan más acción y compromiso climático porque se está hundiendo. Pero también vienen las sequías, altas temperaturas o incendios forestales, como los que se registran en Norteamérica, concretamente en los estados de California y Oregon. En Canadá se han llegado a registrar 400 incendios forestales en las provincias de Ontario y en la Columbia Británica. En Latinoamérica, las sequías afectan a gran parte de Centroamérica e incrementan los desplazamientos climáticos hacia el norte. Las lluvias torrenciales en Colombia han afectado a más de 10,000 familias y los incendios en la Amazonía alteran el clima en todo el continente. Las sequías afectan también a millones de personas en África al poner en peligro su seguridad alimentaria. Amnistía Internacional alertó que en el sur de Angola millones de personas están en riesgo de sufrir hambre severa
por lo que miles se han visto forzados a abandonar sus viviendas. A todo esto hay que sumar la desaparición de los glaciares en el mundo, fuente de agua para muchos agricultores y familias rurales. Otros efectos son el incremento del nivel de los océanos, la reducción y el derretimiento de los glaciares y el incremento de fenómenos climatológicos extremos. Al respecto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que estamos al borde del abismo por el cambio climático y alertó de la brecha de confianza entre países desarrollados y en vías de desarrollo para afrontar la crisis climática. Guterres exigió a los países del G20 más ambición en la lucha contra el cambio climático. El planeta, dijo, necesita el compromiso de las potencias económicas con la meta de limitar el calentamiento global a 1.5 grados Celsius en este siglo. Sin embargo, la reunión de ministros de Medio Ambiente y Energía del G20, que se celebró en Nápoles, Italia, finalizó sin un acuerdo en ese aspecto. Al respecto, es importante señalar lo que John Kerry, el enviado especial presidencial para el clima de los Estados Unidos, ha estado diciendo en las últimas visitas que ha realizado por Europa en los últimos días. Ha dicho, pues, lo que ya sabemos, ¿no? Que la ciencia nos ha expresado con claridad todo lo que estamos viviendo ahora desde hace mucho tiempo. Por lo cual, el mundo debe reducir las emisiones en al menos un 45% para 2030. Esto para situarse en un camino creíble hacia un nivel cero de emisiones netas en 2050 y que no quede solamente en declaraciones, y limitar la posibilidad de que las temperaturas globales experimenten un aumento superior a 1.5 grados. Kerry dice que aunque todavía hay quienes creen que la crisis climática se desarrolla lentamente, es tan aguda y tiene un carácter tan existencial como todas las amenazas que enfrentó anteriormente la humanidad. Él considera, y creemos que está en lo cierto, que esta es la década decisiva. El 2021 es un año decisivo y que la COP26 será el momento crucial en que los países del mundo deberán unirse para abordar juntos el problema de la crisis climática. Para enfrentar el desafío, el gobierno del presidente Joe Biden se comprometió a reducir las emisiones estadounidenses entre un 50 y 52% en los próximos 10 años. Antes de la cumbre de abril y durante ese evento, los países que representan el 55% del Producto Interno Bruto global anunciaron sus compromisos para 2030 en consonancia con el ritmo global necesario para lograr el objetivo de 1.5 grados. Kerry mencionó que el mundo debe tratar la crisis climática como eso, como una crisis, en la que y diseñar una respuesta comparable a una movilización en tiempos de guerra, lo que representa una enorme oportunidad para reconstruir las economías tras la pandemia de la COVID-19, con el objetivo incluso de mejorarlas. Todos los países deben hacer lo que esté a su alcance para mantenerse orientados en una dirección que permita ganar la batalla. Kerry puntualizó que alcanzar un nivel global de cero emisiones netas representa la mayor oportunidad económica que el mundo ha encontrado desde la revolución industrial para crear millones de empleos bien remunerados, de clase media y con representación sindical. En la próxima década, aumentar el desarrollo de una economía global basada en la energía verde daría lugar a un auge de inversiones que alcanzaría los 4 billones de dólares por año. Sin embargo, Kerry reconoce que no hay ningún modelo matemático ni ideológico que pueda resolver la crisis climática sin la cooperación plena y el liderazgo de China, que en la actualidad ocupa el primer lugar con el 28% de las emisiones globales. La mejor oportunidad para asegurar un futuro climático razonable es que tanto China como los Estados Unidos trabajen de manera conjunta
estableciendo objetivos de política específicos y ambiciosos a corto plazo, como ejemplo para el resto del mundo. Todos los países, y especialmente las principales economías, deben hacer lo adecuado dentro de sus capacidades para mantener la orientación de superar la crisis climática. Estamos juntos en esto y hay que considerar que solamente 20 países producen entre el 75 y el 80% del total de las emisiones. Kerry consideró una cuestión fundamental de equidad y justicia dar respuesta a las personas para quienes la crisis climática es absolutamente existencial. Estados Unidos ha hecho saber a las economías emergentes del mundo, para quienes el desarrollo es la prioridad más importante, que las ayudará a trazar sus propios caminos hacia la prosperidad, pero sobre tecnologías limpias y sostenibles del futuro y no sobre las prácticas contaminantes del pasado. Está claro que ningún país puede resolver la crisis climática por sí solo. Por eso, Estados Unidos busca trabajar con sus aliados, socios, competidores e incluso con sus adversarios, ya que todos están al tanto de lo que ocurre en la actualidad, lo cual podría hacer desaparecer el progreso que tantas personas buscan alcanzar. Por esto, Glasgow es el lugar. 2021 es el momento. Si todos los países lo hacen bien, podremos en los siguientes 3 meses salvar los próximos 100 años. El 26 de noviembre próximo está prevista la celebración de la Cumbre Climática de la ONU en Glasgow, Escocia, la famosa COP26, en la que se prevé lograr un compromiso global para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Ojalá y los participantes en esta cumbre estén a la altura y realmente logren la acción climática para que no lleguemos a esos 3 grados que fatalmente auguró Patricia Espinosa. Así es, Miguel Ángel. En realidad yo creo que el destino de la humanidad depende de un puñado de personas que tienen en su poder las energías fósiles. Yo siento que en la decisión de esas pocas personas que para mi manera de ver se han puesto por encima de la vida, por encima de la humanidad, al querer seguir imponiendo su tipo de energía, ¿verdad? Es esa opción de energía pues que ya no nos llevó a ningún lado, sino que nos está hundiendo en una crisis cada día más difícil de salvar. Pero yo creo que en las voluntades de esas personas va a depender mucho. A mí me da mucha tristeza, por ejemplo, cuando se dice, los países desarrollados las van a librar. Ya están casi al 100% en energías limpias, ya tienen todos sus proyectos porque tienen ese presupuesto. Sin embargo, los augurios para los países en desarrollo es que vamos a tardar mucho más tiempo en tener esa transición. Y viendo que nuestros territorios están sumamente dañados, pues como que no ¿cómo te diré? Para mí que el sistema consumista, el sistema es el que no funciona, ¿verdad? Es el que nos llevó a todo esto. Entonces, si estas decisiones dependen de quienes todavía tienen el control de las energías fósiles, pues dudo mucho que podamos avanzar en serio en esas reuniones, ¿no? Porque los intereses de esas personas siguen todavía manejando al mundo de alguna o de otra forma. Creo que sí, muchos lo hacen de manera honesta, el tratar de ayudar, el tratar de cooperar. Y, por ejemplo, a mí, pues en México me ha preocupado mucho que no tengamos esa capacidad de responderle al mundo, lo que el mundo espera de nosotros, ¿no? Como país que también usa energías fósiles. Muchos países dependen de nuestra decisión, de la decisión de todos y cada uno de los mandatarios del mundo depende, ¿no? Pero en México, pues yo le he visto muy poco avance, como ya lo habíamos visto y ya se publicó el reporte que nos mencionabas hace varias semanas, ya se publicó la ambición de México, que es nula en este sentido. Sí. Entonces, y sobre todo,
lo que me acabas de mencionar, según esto, ya no se pretende reducir un 50% para el año 2030, sino ya bajó a 45% la ambición para el 2030. Así es, pero ya sería de todos. Sí, pero pues ya bajó. Así es. Y sobre todo si vemos que ese cálculo del aumento del 3% en las temperaturas, si no hacemos nada, es solamente el escenario más positivo, ¿no? He oído comentarios de científicos que su pronóstico es mucho más duro y sobre todo ellos mismos han confesado que a pesar de que ellos habían pronosticado para dentro de 30, 40, 50 años ciertos eventos, ya se están presentando en la actualidad, es decir, ya los cambios climáticos ya son impredecibles. Ya no se sabe hasta dónde vamos a llegar, siendo que apenas empezamos a ver las consecuencias de una revolución, de una actividad industrial que no se ha medido en absoluto, ¿no? Y que sigue basándose en el consumismo de todos nosotros y de que nosotros pues no hagamos nada, ellos felices y nosotros no hacemos nada porque pues ellos siguen enriqueciéndose con una riqueza que incluso ya ni les sirve de nada, ¿no? Porque pues de qué te sirve ser tan millonario en un planeta que está muriendo. O sea, en realidad pues no le veo el sentido de aferrarse a esas ganancias que ya tienen muchas, ¿no? Ya tienen muchas. ¿Qué les cuesta dedicarse ahora a energías limpias, dedicarse a sanar eso que han dañado? Este, y sí es triste la noticia, claro que sí, Miguel Ángel, puesto que pues vamos viendo cómo la misma ONU va perdiendo esperanza. Así ¿Por es. qué? Porque están avanzando los cambios climáticos de manera impredecible, rapidísima y cada día con más afectaciones económicas y sociales para la humanidad. Sí es crítico, sí es muy triste lo que está pasando. Sin embargo, bueno, pues yo pienso que los ciudadanos del mundo somos los que tenemos que presionar para que ese cambio se dé. Un cambio en nosotros mismos, nuestra manera de vivir en el mundo, de habitar nuestro planeta, nuestra manera de tratar la madre tierra, nuestra manera de funcionar. Pero sí necesitamos un cambio de sistema porque este sistema no nos ha dejado avanzar. Así es. Y tenemos que cambiar nuestra forma de consumir. Como Uh-huh, bien dicen los jóvenes de Fridays for Future, uh-huh. no podremos comer billetes ni podríamos tomar petróleo. Entonces de nada nos va a servir tener mucho dinero y tener mucho petróleo, porque eso no se come ni se bebe. Uh-huh. Y nuestros suelos pues se seguirán deteriorando y cada vez producirán menos alimentos y pues las hambrunas serán más patentes conforme pase el tiempo. Y ahora con estos eventos que se han dado, sobre todo en Europa y en Norteamérica, pues estamos viendo que la crisis climática no solamente les va a pegar a los que menos tienen, sino que ya le está pegando a los que más tienen, como Alemania, Estados Unidos, Canadá. Entonces ya no es exclusiva de los pobres Uh-huh. o de quienes menos tienen, ya es un efecto global. Uh-huh. Efectivamente, los escenarios que los científicos habían previsto para dentro de un siglo, pues se adelantaron y ya están aquí. Entonces, ya los escenarios se vieron rebasados, los escenarios más favorables quedaron totalmente desplazados. Estamos ahorita viviendo los escenarios de mediano plazo, de mediano alcance, y pues seguramente alcanzaremos a ver los escenarios más pesimistas en unos años hacerse realidad. Recuerda que el IPCC trabaja con base en escenarios, en modelos computarizados, que tienen muchas variables que van desde lo más favorable hasta lo más desfavorable. Y estamos llegando a pasos acelerados a lo más desfavorable. Y bien mencionas, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pues México no solo no incrementó sus ambiciones en sus contribuciones nacionalmente determinadas, sino que pues está haciendo todo para ir en sentido contrario, aumentando el uso de las energías fósiles
como son el petróleo, el gas, el combustóleo y el uso del carbón para generar electricidad, y además desalentando que se generen energías renovables tanto por inversionistas mexicanos como por inversionistas extranjeros, lo que aparte nos va a sumir en una crisis de derecho internacional y pues económica también, porque México tendrá que pagar cuantiosas sumas para indemnizar todos los proyectos que detuvo. Entonces el panorama para México es desolador totalmente. Como lo fue la construcción del aeropuerto en Texcoco. Así es. Pues sí, sí está grave el asunto, y sobre todo pues le sale más caro al país producir nuestra energía con energías fósiles que cambiar a energías limpias, porque las energías limpias las instalas y duran un buen rato, ¿verdad? Duran un buen rato ahí sin contaminar el ambiente y pues dando un servicio ambiental bastante bueno. O sea, la inversión es mínima comparado con todo el aparato que tenemos en México. Al ser un país petrolero, pues sí es lógico que nos cueste trabajo salir de eso. Sin embargo, sí existen las opciones para que hagamos esa transición y deberíamos de tener ese dinero para que se haga, ¿no? Pero sí estar todavía llenando de más carbón, pues así cuando vamos a acabar de calentar el planeta. Mientras más carbón, más petróleo, más gas usemos para nuestra como fuente de energía, pues peor vamos a seguir calentando el planeta. Esos escenarios que tú mencionas, pues son siempre y cuando nos detengamos ahora. Pero si seguimos emitiendo, no hemos parado eso, entonces cómo van a ser esos cambios climáticos dentro de 20 años? ¿Qué va a ser de este planeta, de nuestros hijos, de nuestros nietos dentro de 20 años? Porque en realidad pues no estamos deteniendo las emisiones, ¿no? Entonces yo pienso que sí va a ser crítico para las futuras generaciones el escenario que van a estar viviendo, es crítico. Nuestra generación es la única que puede hacer algo todavía. Y yo veo que pues China pues es el gran maquilador del planeta y de todos modos tiene muchas empresas manejándose con carbón todavía, aunque ya está haciendo un esfuerzo por transitar energías limpias. De todos modos, al ser el país principal maquilador del planeta, pues claro que sus emisiones son las más importantes, ¿verdad? Son las más fuertes. Entonces, yo pienso que el sistema económico en el que vivimos, del desarrollo a como del lugar y el desarrollo económico y el desarrollo económico, y de ahí nadie sale. Por pensar en el desarrollo económico es porque no hemos hecho lo que tenemos que hacer como civilización para detener esta ola de cambios climáticos que ya nos están agobiando desde ahora. Así es. Y sin embargo, todavía hay esperanza, Carmen. Ya estamos viendo que, por ejemplo, la Unión Europea está proponiendo para 2035 prohibir totalmente el uso de automóviles de combustión interna. Ya todos los automóviles en Europa tendrán que ser eléctricos. ¿Perdón, en qué año? 2035. En el 35. Sí, es. Pues Entonces todavía ya, 15 años más de seguir usándolos. Pues así es, pero ya se van, o sea, se irán sustituyendo poco a poco. Pero ya en 2035 no va a haber ningún auto que sea de combustión interna. Por otro lado, pues también se está dando un auge muy fuerte de las energías renovables en toda Europa, que ahorita pues sí está afectando la economía de los usuarios, pero que a largo plazo pues les va a beneficiar. Ahorita están teniendo que modificar sus formas de uso de la energía, sobre todo en España, que es donde más se está dando, para poder gastar igual o menos que lo que gastaban antes. Entonces ahora pues ya nos encontramos que tienen que planchar, por ejemplo, la noche o las madrugadas para que les cueste menos. Y usar la energía eléctrica en el día pues les va a costar más. Pero son pasos que se tienen que ir dando y que tienen que ir adoptando muchos países más
para que realmente veamos resultados. Y también ciertamente se están cerrando ya algunas plantas generadoras de energía con base en carbón, pero como bien lo dices, hay países que traen una inercia que deberán seguir utilizando las energías fósiles pues, por un buen rato, y mientras tratar de usar las tecnologías que ya existen y las que aún no existen, irlas generando para acelerar esta transición energética. Y te digo, desafortunadamente, pues México no va en ese camino, está utilizando y todavía quiere utilizar más las energías fósiles y los monopolios de Pemex y de la CFE, y por si fuera poco, pues acabar con las selvas y los bosques, con sus trenes Maya y Transísmico, que lo único, y luego tenemos el tren también en la Amazonía, y pues también le va a dar en la torre a esa selva, ¿no? Sí, claro. Entonces, el panorama para América Latina en general no es bueno, y ojalá que China y Estados Unidos, como dice John Kerry, asuman el liderazgo y pongan el ejemplo para que los demás países lo sigan. Así es. Yo pienso que sí, Latinoamérica tenemos devastados nuestros ecosistemas y deberíamos pues de ponernos a trabajar en eso para recuperarlos, porque de otra manera, pues no podemos seguir estando al servicio de los grandes capitales, ¿verdad? Explotando nuestros territorios y dañándolos de la manera en que lo hacemos. Yo pienso que hay que cambiar muchas estrategias. Los países en desarrollo de verdad que somos los más afectados en ese sentido, los que más sentimos el efecto de los cambios climáticos, pero también los que estamos siendo explotados por esas grandes corporaciones, ¿verdad? De nuestros territorios por la minería y por la actividad industrial que permitimos que entre a nuestros países y que pues nos está creando problemas gravísimos ya, gravísimos. Y desgraciadamente muchos empleos dependen de ello. Sin embargo, pues las energías limpias y la permacultura, hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Que son muy buenas, que son muy significativas, pero que tenemos que implementarlas si queremos realmente recuperar la salud de nuestros territorios. Pero los empleos que se pudieran perder por dejar de usar los combustibles fósiles y las industrias extractivas y demás, se recuperarían muy rápidamente y ahí se generarían más empleos con las energías renovables. Definitivamente, Miguel Ángel. Esa es una falacia de que se van a perder empleos. Uh-huh. Sí, a lo mejor hay un proceso de transición, Ajá. pero las energías renovables también generan muchos empleos. Claro, entonces sí, mucha gente le da miedo, ¿no? Perderlos. En muchos países dependen sus economías de esas empresas multinacionales que operan compañías extractoras que son las que más dañan, yo creo que los ecosistemas. Pero sí, sí necesitamos ponernos las pilas y cambiar nuestra regulación para evitar eso, ¿no? Para evitar que ya ese tipo de empresas operen en nuestros países y que pues lo que venga, pues que venga con energías limpias, que venga con otro tipo de cosas, o bien nosotros mismos generar nuestra economía basados en la recuperación de los ecosistemas. Pienso que sí se puede. Ahorita yo he visto que hay mucho capital para prestar a los países en desarrollo para que puedan hacer esta transición un poco más fácilmente, ¿no? Pero incluso esos préstamos, ¿verdad? Son de pensarse, muchos países lo piensan, ¿no? Pero bueno, por lo pronto es una de las soluciones. Pero ya esos préstamos, Carmen, vienen condicionados a que tengas una economía verde. O sea, Uh-huh. ya no va a ser como antes de que, ok, aquí está el dinero y ten para que crezcas. No, ahora tienes que demostrar que lo vas a usar en un crecimiento verde. Claro, Y pues eso es, es bueno para todos, menos para México. pues sí, porque aquí, bueno, pues esas puertas no se quieren abrir, ¿no? Pero en fin, luchemos porque sí se cambie, no dejemos de presionar para que cambiemos aquí en México, ¿no? O sea,
Todo depende de nosotros los ciudadanos de que las cosas se hagan en nuestros países, ¿no? Y si dejamos de presionar, pues no va a haber ningún cambio. No hay que dejar de luchar, ese es el secreto. Sí, no hay que cejar en el empeño y hay que seguir informando y hay que seguir diciendo todo esto que no nos gusta. La verdad no nos gusta decir, pero tenemos que decirlo. Es que la Tenemos verdad que, es muy incómoda. la verdad, incómoda, como Ujú. dice Al Gore. Ajá. Pero tenemos que hacerlo, aunque no nos guste, tenemos que hacerlo. No podemos ocultar lo que está pasando, porque además lo estamos viviendo, pero sí podemos hacer algo, por pequeño que sea, algo pequeño que hagamos cada uno de nosotros, al final va a sumar y se va a convertir en algo grande que ojalá nos alcance para evitar que siga el calentamiento global y ese aumento de las temperaturas, pues que sea tan catastrófico como se prevé, ¿no? Así es, tenemos que echarle ganas y no darnos por vencidos, ¿no? A pesar de los pronósticos y a pesar de lo que estamos viendo, no darnos por vencidos. Yo creo que sería lo peor que podemos hacer es no hacer nada. Yo agregaría, Carmen, que es el momento de la sociedad civil Sí, y tiene que jugar su papel y tiene que desempeñarlo bastante bien y tomar las acciones en su mano, así porque es. de otro modo no se va a lograr. Podemos decir que el Palacio Nacional tiene la puerta cerrada, pero los ciudadanos podemos hacer mucho, ¿no? Así es. Así es, con El lo que... Palacio Nacional tiene las puertas cerradas y los accesos bloqueados con vallas, pero Pero los ciudadanos tenemos la libertad de decidir qué queremos así es, y de actuar, y de y de actuar. actuar. Y tenemos que hacerlo. No podemos dejar de actuar. Así es, Miguel Ángel. Pues te agradecemos muchísimo el reporte y le damos las gracias al auditorio de Plataforma Radio Digital, a los mismos colaboradores de la radio y te damos las gracias, Miguel Ángel, por este reporte tan importante. Sin duda estamos viviendo los momentos más decisivos que jamás haya enfrentado la humanidad y pues el tener este conocimiento nos ayuda mucho para tomar las acciones que necesitamos. Te agradecemos muchísimo, Miguel Ángel, el reporte y te invitamos Gracias, para la siguiente. gracias a ustedes, a ti por el espacio y a nuestro auditorio. Y recuerden que en ambientalnews.mx está toda la información relevante de temas científicos y ambientales y donde también tenemos espacios para escucharlos. Claro que sí. Pues eso suena muy bien, eso suena muy bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, Carmen, y hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Buenas noches. Buenas noches.